Vamos a pedir la bendición del Señor sobre la clase. Te damos las gracias, Señor bueno y bondadoso, porque nos permites reunirnos este día especial, día que has santificado, Señor, para que tu pueblo se reúna para la adoración, Señor, colectiva, para la adoración, reconocimiento de tu nombre. Estamos acá, Señor, porque queremos adorarte, queremos inquirir, queremos conocer tu palabra. Nos has prometido tu presencia, Señor. Nos has prometido tus gracias en el día de hoy. Y por eso, Señor, estamos acá para aprender, para adorar, para profundizar en nuestra fe. Y, Señor, ayúdanos en este propósito que tu palabra ha demandado de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 13, versículo 34 dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, o sea, todos los que crean, ¿qué deben ser? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos nos hablan del propósito del Señor, la petición de nuestro Señor Jesús acerca de las relaciones que deben haber entre los cristianos, no solamente entre los miembros de una misma iglesia, sino, como vamos a ver hoy en la confesión, en nuestro tema de la confesión, también acerca de las relaciones que deben haber entre las iglesias de Cristo. Ya tenemos varias semanas viendo el capítulo 26 de nuestra confesión. 4 temas es lo que hemos hablado que tiene este capítulo. Tiene 15 párrafos, es el más largo de toda la confesión, pero se pueden resumir en 4 temas específicamente. En primer lugar, vimos los párrafos 1 al 4, nos hablan de la iglesia universal. En segundo lugar, el segundo tema es la iglesia local. Eso lo componen los párrafos 5 hasta el 15. Y dentro de ese tema general de la iglesia local, se pueden subdividir 2 temas. El tercero, en este caso, sería el gobierno designado, párrafos 8 al 13, que fue lo que vimos la semana pasada. Y en el día de hoy vamos a ver el cuarto y último tema que nos da este capítulo, sobre las relaciones fraternales que deben haber entre las iglesias locales que el Señor ha instituido. Sin embargo, para poder comprender este tema es necesario que veamos un poco de contexto. Algo que debemos tener en cuenta nosotros los creyentes acerca de los conceptos teológicos es que no se producen en un vacío, sino que se desarrollan a partir de las situaciones de la vida real. La doctrina de las relaciones fraternales entre las iglesias que se expresa en nuestra confesión fue producto precisamente de la situación histórica que estaban viviendo los puritanos bautistas en el siglo XVII. Por lo tanto, es muy importante que veamos el contexto en este tema. Tenemos que comprender que para el siglo XVII, y todavía es así, habían 3 formas de describir las relaciones entre iglesias. La palabra intereclesiástica se refiere entre iglesias. Estaba el episcopado, el presbiterio, y a partir con los bautistas y los congregacionalistas comenzó el concepto de la independencia. Veamos rápidamente en qué consiste cada uno. El episcopal, la jerarquía episcopal, es un sistema de poder eclesial descendente que está centrado en los obispos. ¿Qué significa eso? En la Edad Media, el sistema imperante o dominante
era el episcopal. Eso básicamente, recuerden que en la Edad Media teníamos solamente hasta la Reforma Protestante a la Iglesia Católica Romana como única iglesia. Sin embargo, después que hubieron cismas, después de la Reforma Protestante, en Inglaterra la Iglesia Anglicana, que es uno de los cismas que sucede, también tuvo este sistema de gobierno. La Confesión de Londres, obvio por la capital de Inglaterra, surgió precisamente con puritanos ingleses, quienes estaban siendo en ese momento, vivían en el contexto del sistema episcopal que imperaba en Inglaterra en ese momento. Ahora, ese sistema episcopal, como les dije, es descendente. La jerarquía la tiene un obispo. Por lo general, ese obispo es, digamos, la cabeza, el representante, el líder de una diócesis. La diócesis está ubicada en una área geográfica. ¿Qué significa eso? Que todas las iglesias locales que pertenezcan a esa área geográfica, con sus ancianos, con sus pastores, con su obispo particular en cada iglesia, pero si están dentro de esa área geográfica asignado a ese obispo principal, entonces todas esas iglesias están gobernadas por ese obispo. Es un sistema entonces jerárquico donde desde arriba el obispo gobierna sobre la diócesis. ¿Me estoy explicando? Ahora, es muy reconocida una frase de Cipriano, un padre de la iglesia en el siglo III, que decía, él era obispo en África del Norte, y él dijo, si no hay obispo, no hay iglesias. Con ese concepto entonces, si no hay obispo, la verdadera iglesia existe o el enfoque está en el obispo. Los anglicanos también tenían este sistema de gobierno. Las relaciones intereclesiásticas entonces están dominadas por esta relación. El obispo, quien es el gobernador, líder o pastor sobre esa diócesis, sobre todas esas iglesias. Las relaciones entre ellos se miden por lo que diga el obispo. El obispo puede dar órdenes sobre lo que tienen que hacer o no las iglesias dentro de su jurisdicción. Ese es el sistema episcopal que lo tiene la Iglesia Católica de Roma y también lo tiene la Iglesia Anglicana. Y hay una denominación también en Estados Unidos que es la Iglesia Episcopal Protestante. También tiene este sistema de gobierno. El otro sistema conocido ya también a partir del siglo XVI, con la iglesia presbiteriana en Escocia, es la del presbiterio. Este sistema surgió en Ginebra. Recuerden que Ginebra fue aquella ciudad en Suiza donde Juan Calvino se radicó por un tiempo y básicamente fue la primera ciudad donde se elaboró donde se profundizó con la Reforma Protestante y luego eso se exteriorizó a otros países. Pero ¿cómo es el sistema presbiteriano? Es un sistema de poder eclesial ascendente. Si el episcopal es descendente, el presbiteriano es ascendente. Comienza desde abajo y sube hasta la cima. ¿Cómo es ese gobierno? Prácticamente comienza desde abajo, congregaciones locales. Las congregaciones locales tienen ancianos o pastores, la pluralidad, ¿sí? Estos ancianos entran en algo que ellos le llaman la sesión. Eso significa que estos ancianos en su pluralidad se reúnen de una iglesia local y entonces toman decisiones sobre su iglesia. Entonces ahí vemos la primera instancia, ancianos, la sesión. Sin embargo, esta sesión está subordinada a lo que llaman el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? La sesión de diferentes iglesias locales en un área geográfica, ellos también deciden, las congregaciones, a un representante de entre sus pastores que será parte del presbiterio. Digámoslo así, cuatro iglesias presbiterianas en el estado Lara, cada una
nombra a uno de sus pastores de las diferentes iglesias y ellos constituyen lo que llaman el presbiterio. Lo que decida la sesión tienen libertad para hacer, pero ellos también están sometidos a una instancia superior, que es la del presbiterio, compuesta por los pastores de las diferentes iglesias locales. Al mismo tiempo, ese presbiterio no es independiente, está subordinado a una instancia superior a ellos que se llama el sínodo. ¿Qué es el sínodo? El sínodo entonces está compuesto por otros presbiterios. Si dijimos que está el presbiterio del estado Lara, compuesta por 4 o 5 pastores de 5 iglesias del estado Lara, entonces el sínodo está compuesto, por decir un ejemplo, por el presbiterio del estado Lara, el estado Yaracuy y el estado Portuguesa, vamos a decirle Occidente. Esas decisiones del presbiterio subordinadas al sínodo, que de alguna forma tienen el gobierno y pueden en esta instancia superior contradecir la decisión que haya tomado sus estratos inferiores. ¿Me estoy explicando? Pero al mismo tiempo, el sínodo está subordinado a otra instancia superior que es la Asamblea General. Si dijimos entonces que la sesión es los ancianos de una iglesia, está el presbiterio que está compuesta por ancianos de las diferentes iglesias en un sector o región, que al mismo tiempo está subordinado a un sínodo, que es un área geográfica más grande, compuesta por presbiterios. Entonces este sínodo está sujeto a la Asamblea General, y es lo que se llamaría la representación, en este caso, por ejemplo, de las iglesias en toda Venezuela. Está compuesto por pastores también de las diferentes instancias que se han elegido. Hablando con el pastor John Sandoval, ustedes lo conocieron hace poco, esos puestos, esos cargos no son perennes. Es decir, no es que, por ejemplo, un pastor está en la Asamblea General para siempre, sino que para evitar ese poder en una persona, de tiempo en tiempo, digamos un año o lo que ellos hayan decidido, estos hombres deben ir rotando, así entonces el poder no está sobre uno solo siempre, sino que ellos los van rotando. De esta forma se dirigen entonces o se rigen las iglesias presbiterianas. También es importante que en el sistema episcopal y en el sistema presbiteriano, por eso ellos pueden hablar de una sola iglesia. Ellos dicen, la iglesia presbiteriana de Venezuela. ¿Cuáles son? Todas esas compuestas y representadas por la Asamblea General. Hablan de una iglesia a pesar de que está compuesta por varias iglesias locales. En la episcopal también. Sin embargo, estos dos sistemas fueron precisamente el contexto donde se dio lo que conocemos desde el punto de vista en el siglo XVI con los puritanos bautistas. Y se dio fue la independencia. ¿Qué es la independencia? Pues este sistema de independencia define a la iglesia como una congregación local y no reconoce ninguna entidad como superior a ella. Esta posición es la posición de las iglesias bautistas reformadas, la independencia, y es lo que habla acá en este texto. Es muy importante también entender algunas cosas. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XVI, si tomamos la máquina del tiempo y nos ubicamos cuando estos puritanos redactaron la confesión, cuando llegaron Guillermo y María al trono, que estaban en contra de la reforma protestante y quisieron devolver a la iglesia anglicana a su unión con Isabel, que era la reina española que había puesto la Inquisición, precisamente por su sistema episcopal, los reyes de Inglaterra podían cerrar, remover, prohibir a las iglesias locales congregarse. En el sistema presbiteriano, los escoceses hicieron lo mismo. Ellos, después que entendieron que algunas congregaciones no se sometían a sus posiciones, a su forma de ver las escrituras, persiguieron a quienes no estaban de acuerdo con ellos. Por eso es que en Inglaterra se dio mucho que si esta iglesia local, sus pastores, habían abrazado la reforma protestante, entonces venía la iglesia anglicana con el poder del Estado,
unido con el rey o la reina, y entonces prohibían, por ejemplo, a los pastores de aquí predicar. ¿Por qué? Porque en el sistema episcopal hay jerarquías por encima de ese pastor. Y si ellos le prohíben predicar, él no puede predicar. Si ellos le quieren quitar el edificio, le pueden quitar el edificio. Si ellos le dicen a la congregación, no se pueden reunir aquí, se van a reunir para otra parte, ellos lo podían hacer, de hecho lo hicieron. Frente a esa crisis de a quién debemos someternos, fue lo que obligó a estos puritanos, a estos teólogos. Recuerden que eran teólogos, no era que simplemente era gente que se le ocurrió una nueva idea. Eran teólogos que estudiaron y entendieron que la iglesia local, o la iglesia en su expresión local, es una definición de una congregación local, que es de acuerdo a la mente de Cristo, frase que se repite en este capítulo, darle a cada iglesia local todo lo suficiente para su funcionamiento. En ese sentido, no hay ninguna instancia superior a esa iglesia local. Obviamente, la instancia es la Escritura del Señor Jesús, y los miembros de esas iglesias están obligados a someterse mientras los pastores o los oficiales de esa iglesia tomen decisiones dentro de su jurisdicción bíblica y dentro de los preceptos de Cristo. Cuando uno de ellos se sale de lo que Cristo dice, obviamente no es necesario obedecerlo. Es una autoridad delegada y limitada, y eso con todas las instancias de autoridad. Usted dirá, uy, entonces, recuento del pasado es importante, ¿y en qué nos sirve? En mucho. Bueno, primero porque entendemos entonces primero en qué consiste en la relación entre las iglesias. Y en segundo lugar, porque nosotros hemos tenido un problema actualmente muy similar, ¿o no? Cuando de alguna forma, ¿verdad?, en el buen deseo de resguardar la salud de la población, esa era la intención, o lo que sabemos, había prohibirle a las iglesias reunirse. Y algunas personas o algunas iglesias locales decidieron no hacerlo. Lo que nos estamos aprendiendo acá de lo que enseña la Escritura es que cada iglesia local tiene lo suficiente de parte de Cristo para tomar la decisión si era conveniente o no, pero que no había una instancia superior que podía imponer su ley. En este caso, mis hermanos, como le hemos dicho antes, los gobiernos civiles, que por supuesto esta forma de gobernar la sociedad puesta por Dios mismo, que es el soberano del universo, así lo dice la Escritura, a pesar de eso, el gobierno civil no tiene autoridad para decirle a una iglesia local cuándo sí o cuándo no puede reunirse. Es por eso que cada iglesia local, dependiendo de sus capacidades, de su situación particular, puede tomar un consejo o no, pero siempre como un consejo, no con la autoridad. Así que esta es la razón, hermanos, que nosotros tenemos que entender la importancia de esto. Y aquí, por ejemplo, en el siglo XVI, hubo algo que se llamó, por precisamente esa persecución de Guillermo y María, lo que se llamó la Revolución Gloriosa, cuando entendieron que estos reyes de Inglaterra se estaban pasando de sus funciones, y hubo la decisión de no obedecerlos. También está el código de Clarendon, que cualquier persona que no se sometiera al obispo de Canterbury, que en aquel caso era el obispo principal de Inglaterra, entonces estaba descalificado, no podía predicar, las iglesias cerradas, los hombres presos. John Bunyan, ¿sabe quién es John Bunyan, verdad? El autor es más famoso, él escribió muchos libros, pero el más famoso de él es El progreso del peregrino. Fue encarcelado 12 años por dirigir una iglesia bautista reformada, por predicar la Biblia, por practicar el bautismo, por no estar de acuerdo con la iglesia presbiteriana en ese momento. Fue preso 12 años, y en ese caso las autoridades civiles eran presbiterianas. Entonces todo esto, hermanos, es el contexto donde precisamente hizo pensar a estos puritanos de cuáles son las relaciones intereclesiásticas. Entonces tenemos sistema de gobierno en general episcopal, que es descendente, una cabeza representativa. Tenemos el
sistema de gobierno presbiteriano, que es ascendente, comienza desde abajo hacia arriba, y tenemos el independiente, que es cada iglesia local tiene su gobierno. Teniendo este contexto es que podemos abordar entonces los párrafos 14 y 15, que por lo general, como toda parte de la confesión, el párrafo 14 anuncia en general cuál es la doctrina, y el segundo, el otro párrafo, el 15, especifica cómo se ve eso en la práctica. Esto es muy importante aclararlo cuando hablamos de nuestro sistema independiente, donde no hay una autoridad por encima de cada iglesia local, pero entonces se malinterpreta. ¿Cómo se malinterpreta? Bueno, hermanos, nosotros somos una iglesia independiente, nosotros no tenemos una instancia superior que nos pueda ordenar cosas, entonces simplemente nosotros hacemos lo que se nos venga en gana. Total, nadie nos va a estar diciendo a nosotros qué hacer. Eso ya es anarquía, ¿no? Ya hay un soberbia en esa forma de pensar, que es una forma también errada de muchas iglesias de denominación bautista con respecto a sus posiciones con otras iglesias locales. Aunque se buscaba evitar lo que acabamos de ver, no significaba que cada iglesia es solitaria, debe ser individualista y que nunca debe tomar en cuenta las expresiones u opiniones de otros cuerpos locales. Todo lo contrario, ellos quisieron evitar un extremo, pero al mismo tiempo, a la redacción de estos párrafos, entendieron que las relaciones intereclesiásticas siempre son necesarias, no solamente necesarias, son un mandato del mismo Cristo. Los acabamos de leer y hay muchos pasajes en Juan 13 y en Juan 17. Que ellos sean uno, dice la Escritura. Párrafo 14 entonces, para ir avanzando con nuestra confesión. El párrafo 14 dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que pueden gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación. El párrafo 14 entonces nos dice esta relación de las iglesias de una forma general. ¿Qué debemos entender en este párrafo? En primer lugar, hay una obligación universal. ¿Cuál es esa obligación universal? La primera línea del párrafo lo dice: orar por todas las iglesias en todos los lugares. Puesto que cada iglesia, es muy importante que nosotros pongamos el nombre de nuestra iglesia aquí, porque es una obligación que se entiende de las Escrituras y que debemos practicar. De hecho, hacemos cada miércoles en oración de forma general y es obligación de cada miembro en particular. ¿Qué deben hacer ellos? Orar, todos sus miembros la iglesia, pongamos, IBRB, está obligada a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Debemos orar por otras iglesias. Esto también nos enseña, porque mucha gente, es que no sé qué orar y no sé cómo orar. Bueno, aquí tiene un motivo de oración. Ore por otras iglesias locales. Aparte que debe orar por su iglesia local misma. Pero usted puede orar por otras iglesias locales. ¿Y qué voy a orar por las iglesias locales, pastor? Ahí nos dice también, debemos orar ¿por qué? Por el bien y la prosperidad de ellos. Aquí hay que aclarar. El bien y la prosperidad está definido por lo que el Nuevo Testamento dice que es el bien y la prosperidad, no lo que nuestra sociedad o la cultura moderna lo dice. Señor, dale 10 autobuses, dale mucho dinero, dale un local así que sea más hermoso que las catedrales de Roma,
para que la gente vea que los protestantes tienen dinero y tienen poder, influencia en la sociedad. No, eso no es una oración de acuerdo a la mente de Cristo, hermano. Según el Nuevo Testamento, el bien y la prosperidad se refiere a crecimiento espiritual, aumento de la santidad, incremento en la extensión del Evangelio. ¿Qué debemos orar cuando queremos el bien y la prosperidad de nuestros hermanos o de otras iglesias locales que son nuestros hermanos también? Debemos tener en mente que ese bien y prosperidad, según la Escritura, es el crecimiento espiritual, el aumento de la santidad, el incremento en la extensión del Evangelio. Si para lograr esos propósitos que dice la Biblia, el Señor en su soberanía y sabiduría cree que una iglesia local necesita recursos económicos para llegar a esos tres fines, Él se los va a dar, no se preocupen. Él se lo va a hacer llegar y Él usará sus formas. Pero lo que queremos decir es que no es con plata que se logra, sino con el poder del Espíritu Santo transformando la vida de los miembros de la iglesia, de los verdaderos cristianos. Y ese bien y esa prosperidad significa que crecen espiritualmente. Eso significa que disminuye su mundanalidad, aumenta la santidad. Eso significa que disminuye su vida de pecado y incrementa la extensión del Evangelio. Eso significa que ellos cada vez y mejor dan a conocer a Cristo y su reino. Por esas tres cosas debemos orar por nosotros, por nuestra iglesia, y debe ser la oración, el deseo y el esfuerzo de nosotros por otras iglesias locales que crezcan en santidad. Por eso, hermanos, esto es muy importante cuando sobre todo alguna providencia en nuestros ojos es negativa, un problema económico, un problema de salud, un problema de todo tipo. Nosotros debemos pedirle al Señor que esa situación redunde para que ese hermano o esos hermanos crezcan espiritualmente, aumenten su santidad y sepan extender mejor el Evangelio de Jesucristo. También entonces es una razón, te estoy dando la pista, cuando estás en una situación difícil, voy a llevarlo a lo particular, dura, dolorosa, Señor, de alguna forma que yo no entiendo, no lo sé, ayúdame que mientras paso en esto, yo crezca espiritualmente, yo profundice mi santidad, o la santidad, y el Evangelio cada vez sea más vivo en mí. Esos son los tres nobles propósitos que dice la Escritura cuando nosotros anhelamos el bien y la prosperidad de alguien. No la prosperidad material, que es precisamente para eso usted puede hacer lo que quiere. No necesita a Dios para eso. El diablo lo puede ayudar a eso. Hay mucha gente que le ofrece lo que sea para que usted tenga prosperidad material. Puede hacer trampa también si quiere, puede pecar, puede pasar por encima de gente, aplastar, y puede hacer muchas cosas que lo van a ayudar a prosperar económicamente. Pero el diablo no puede hacer en usted hacerlo crecer en santidad, ni darle crecimiento espiritual, y mucho menos dejar que el Evangelio de Cristo cada vez se extienda más. Eso lo puede hacer solo el Espíritu Santo. Usará providencias negativas si es necesario. También providencias positivas. También providencias positivas. Sí, hermano. No le gustó mucho. No me diga eso, hermano, que no le gustó. Bueno, póngase bravo con el Señor. Pero entonces no esté orando por otra cosa que no sean esas tres cosas. El párrafo también nos enseña que debemos ayudar a cada una de esas iglesias dentro de los límites de sus áreas y vocaciones. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué debemos entender? Que bueno, por ejemplo, esta iglesia local puede ayudar a otros en ese bien espiritual dentro de sus vocaciones y sus límites. Por ejemplo, no todos acá son los pastores de la iglesia. Eso significa que
los pastores de esta iglesia pueden ayudar de una forma a estas iglesias que no lo puedan hacer los demás miembros, porque o son predicadores o manejan algunas cosas de teología, o pueden ayudarlos con preparación, todo eso, lo que sea necesario. Pero no significa que porque no seas pastor no puedes ayudar, sino que de la misma forma como tu iglesia local se beneficia de los dones espirituales que Dios te ha dado a ti, porque así lo dice la Biblia, y eso sirven para la edificación, crecimiento espiritual y extensión del evangelio, en tu iglesia local, de esa misma forma tú puedes ayudar a otros hermanos de otras iglesias locales. No está limitado a que, bueno, yo no soy el pastor, entonces no soy útil, no puedo hacer nada. No, dentro de sus límites, de sus áreas y de vocaciones. Por ejemplo, vamos a ayudar que ahorita las iglesias en Ucrania, nuestros hermanos en Ucrania, ¿qué podemos hacer por ellos? Realmente, bueno, por lo menos orar. Que alguien conozca que hay un recurso, yo tengo recursos y tú quieres destinarlo, eso es otra cosa. Pero estamos claros que no todos pueden. Ahora, a veces también están las situaciones con iglesias dentro de sus áreas. O sea, gente que conozcas. Nosotros, por ejemplo, bueno, hemos sido bendecidos. Recuerden hace 3, 4 años, si no me equivoco, en el 2017, 2016, cuando la crisis económica estaba terrible, ¿verdad? Algunos recordamos que inclusive se estaba pasando hambre. Nos contactó una iglesia de España que nosotros nunca habíamos conocido y Dios les había puesto ayudarnos con comida, y varias familias recordarán que por un tiempo, cada mes, llegaba una bolsa de comida que era una bendición, pues, porque realmente se estaba pasando una situación terrible, sobre todo esos años. Yo sé que la situación sigue difícil para algunos, pero esos años era peor. Así entonces se aplicaba este principio de la preocupación de ayuda. Nosotros hasta el momento, el Señor nos ha permitido ayudar a otras iglesias locales con respecto a su preparación teológica. Una de las cosas que padecen muchas de las iglesias del Señor, que sean verdaderas, aunque no bautistas reformadas, ojo hermanos, ni la Biblia, ni nosotros desde acá hemos dicho nunca que las verdaderas iglesias son las bautistas reformadas. Eso no lo hemos dicho. Nunca. Hay iglesias verdaderas de Cristo que nos tienen nuestra confesión. Es nuestra obligación orar, procurar la prosperidad y el bien de ellos según nuestras posibilidades. En cuanto a preparación teológica, siempre hemos hecho cursos. El Seminario Reformado Latinoamericano ha venido, ha mandado profesores, ellos han pagado sus pasajes, su hospedaje. Nosotros hemos invitado abiertamente, no se le ha cobrado nada a nadie, dentro de nuestras posibilidades, ayudarles. Y por ejemplo está la iglesia de San Felipe, el pastor David, quien ha estado más enteramente con ellos por varios años, y mi persona, estamos ayudándolos a ellos con la predicación, la administración de los sacramentos y la consejería cuando de alguna forma los hermanos encargados allá supera sus capacidades. Pero así estamos, y así con otras iglesias, digo de San Felipe porque no tiene pastor, y así nos contactamos unos con otros. Para eso, dice el párrafo, ellos deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Esa es otra forma de decir el bien y la prosperidad de esas iglesias. Para la paz de las iglesias, para el crecimiento en amor y para la edificación mutua, es necesaria ¿qué? La comunión. La asociación entre iglesias. Procurar esa asociación. No es la amistad de los pastores nada más, sino procurar momentos de asociación, de compartir, siempre y cuando se busque entonces esos espacios posibles para poder compartir. Eso es lo que nos dice el párrafo 14. Ahora el párrafo 15, el párrafo 16 nos especifica un poco más dónde en particular se pueden dar estas ayudas. Párrafo 16 se nos dice, entonces el que está mal es el PowerPoint, ni yo ni ustedes.
El PowerPoint lo hice yo. Perdón, discúlpeme. Párrafo 14, ahora el párrafo 15. Perdón, hermano, me equivoqué yo. El párrafo 15 dice: en caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y el orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas, para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Vemos en primer lugar que en qué áreas específicamente se puede dar esta bendición y esta comunión. Número uno, en dificultades o diferencias en la doctrina o el gobierno de la iglesia. Algunas iglesias pudieran tener más problemas que otras con respecto a una doctrina bíblica, en cuanto a cómo expresarla, en cuanto al entendimiento que se está teniendo. O alguien vino e hizo un daño inoculando un error que empezó a expandirse en la iglesia y hay problemas doctrinales. Podemos entonces, otras iglesias o nos pueden ayudar a aclarar esos problemas. Solicitamos la ayuda de estos hermanos, probablemente mejor preparados, con mayor profundidad bíblica de lo que aún no ha podido conseguir, y entonces nos ayudan a aclarar. Allí entonces se está teniendo ese buen propósito, hay crecimiento espiritual. Porque el problema acá no es solamente en lo negativo, no es que la iglesia se está dividiendo, sino como alguna forma de ayudar a esos pastores a aclarar algún aspecto de la doctrina. También, por supuesto, a aclarar si hay errores, pero eso nos ayuda. Nosotros, en lo particular, fuimos muy ayudados. Primero nos reunimos los pastores cuando el problema de que si había que congregarse o no, que si era ir por encima de la autoridad civil, y si desobedecíamos al Señor, todo ese problema lo tuvimos. Nos reunimos los pastores de otras iglesias que somos también, que tenemos comunión, tratando de aplicar lo que dice la Escritura lo mejor posible en nuestro contexto. No era posible ir a un libro porque ¿qué libro había por allí en el pasado que nos dijera cuando hay una pandemia y el gobierno civil les prohíba congregarse? Pero los gobiernos de ese tipo hacen otro tipo de actividad, el comercio sigue adelante. Entonces, ¿qué haríamos? Había entonces que aplicar la doctrina y buscar sabiduría. El pastor David y mi persona, por supuesto, entendíamos que no nos la sabemos todos. Buscamos el consejo y la opinión de otros pastores aquí en Venezuela. Al mismo tiempo, hemos gozado de la amistad de, por ejemplo, de los pastores Julio Benítez, Sergio Ruiz y otros pastores en el exterior que tienen muchos años más que nosotros pastoreando. Reconocemos su experiencia, reconocemos su madurez y entonces de esa forma nos ayudábamos en cuanto a cuál es la mejor decisión que debíamos tomar en nuestra iglesia local. De esa forma nos ayudábamos. Eso es un aspecto particular. También en diferencia de doctrina y ese punto. Pastor, hay problemas. También dice, diferencias de doctrina o el gobierno de la iglesia. Como dice el párrafo, algún creyente puede considerar que el trato que le han dado los pastores ha sido desmedido o no ha sido conforme a las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, que se calle y se la aguante. No, porque estamos hablando que los pastores no son los mandamás de la iglesia. Son servidores de Cristo para guiarnos en nuestro discipulado cristiano. Mientras sus opiniones se mantengan dentro de las Escrituras, deben ser respetados, obedecidos y honrados. Ya lo hemos aprendido. Pero cuando consideramos que se están saliendo de la esfera de las Escrituras, podemos nosotros entonces considerar la opinión de otras personas. Y en este caso, un miembro de una iglesia puede apoyarse en pastores de otra iglesia
para la opinión sobre lo que está sucediendo en su caso. Ese problema, hermanos, fue inclusive en el Nuevo Testamento. Algunos pastores son humanos y bueno, en nuestro lenguaje actual se vuelven locos. Y eso pasó en el primer siglo también. Vean la carta de Tercera de Juan. Está Apocalipsis, antes está Judas y antes está Tercera de Juan. Tercera de Juan, el versículo 9 dice, está hablando Juan el apóstol y le dice a la iglesia: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Bueno, el pecado de Diótrefes es un pecado que está actualmente también, hermano. Así que si el pastor David se pone, porque seguro él, si el pastor David o mi persona les da el Diótrefes, usted, hermanos, puede apoyarse con otros pastores. Y así debe ser. Esto es, de alguna forma, cuando vimos la pluralidad de ancianos en una iglesia, para que también los miembros puedan tener el descanso de que las decisiones tomadas son siempre sopesadas por varios. Y no necesariamente la obediencia de un hombre, porque un hombre sigue siendo hombre, al fin, aunque sea pastor, y puede equivocarse. Así que, de esta forma también, si un hermano considera que tiene un problema conmigo, que yo no quiero abrir los ojos, no quiero comprenderlo, puede buscar apoyo en el pastor David para que le ayude a resolver el problema, o viceversa. Y si los dos nos ponemos de acuerdo para hacerle la vida imposible, entonces usted puede buscar a otro pastor, para que de alguna forma aclaren de lo que está sucediendo. Esto es muy importante porque esa situación donde la palabra del pastor es prácticamente la voz de Dios, debe evitarse. Esos son liderazgos tóxicos, o donde de alguna forma, de manera respetuosa, podemos pedir explicación sobre algo. Y los pastores deben sostener sus argumentos bíblicamente para ayudar a convencer. No está, por ejemplo, yo le digo algo y en este caso tengo la razón como pastor, pero usted no lo comprende, no lo ve. Pastor David, ayúdenos. Y de repente él entiende, no, en este caso el pastor tiene razón. Entonces usted, bueno, ya son dos pastores, pero no está de acuerdo, puede buscar otro pastor y al final de cuentas, si los otros pastores están de acuerdo, entonces el que está en un aspecto de rebeldía y necedad es el miembro. Pero puede darse el caso al revés. Y dependiendo de que si estos pastores no rectifican su error, entonces en ese sentido comienza a cuestionar su propia autoridad dada por Dios en esa iglesia. ¿Me estoy explicando, hermano? A pesar de eso, de que puedan haber algunos diótrefes y de que la iglesia puede buscar ayuda cuando hay problemas doctrinales o de gobierno, es importante que esa decisión tomada por esa instancia, esos pastores amigos, esas iglesias amigas, el párrafo dice, no hay poder o jurisdicción sobre otras iglesias. Porque si esa reunión de pastores termina dando una orden que debe ser sometida a la otra iglesia en cuestión, ¿estaríamos cayendo en qué sistema? En el episcopal o el presbiteriano. Ahora, se puede llegar a una decisión y siempre el nivel es, en la forma de entenderlo, es declarativo. Tal doctrina, los pastores, después de examinar eso, los pastores de las otras iglesias, entendemos que esa posición es herética, es un error. Aunque podemos comunicar la decisión, pero esa iglesia local, al final de cuentas, va a tomar la decisión si la continúa o no. Digamos que la iglesia la continúa. Estos pastores están en libertad de romper con comunión con esa iglesia. Ustedes pueden hacer lo que quieran en ese sentido,
pero ya nosotros no vamos a tener comunión con ustedes. Eso ha pasado ya en nuestras iglesias con respecto a algunos consejos que se le han dado a algunas iglesias que han tenido dificultades de gobierno o han habido dificultades de pecado o dificultades doctrinales. En algunos casos, la opinión, el consejo es, hermanos, eso está muy viciado, es muy imposible continuar como iglesia. Sin embargo, el que quiera continuar, puede continuar, no va a contar con nosotros para eso. Y así entonces, siempre la decisión es de forma declarativa, no impuesta. ¿Me expliqué? Porque cada iglesia en un sentido tiene esa autonomía en el buen sentido de la palabra, entendida esa palabra, ese término, quise decir. Autonomía es que Cristo le ha dado a cada iglesia local lo suficiente para que esa iglesia cumpla con lo que Cristo le mandó, no teniendo una instancia superior a ella. Amén, hermanos. Esto entonces es el entendimiento de las relaciones intereclesiásticas, lo que nos dice que, uno, es una obligación de parte de los cristianos tener esa comunión para la edificación, crecimiento en amor y para la paz, o para el bien y su prosperidad. Debemos procurar esa comunión, orar por ellos, ayudarlos según nuestras posibilidades y dentro de nuestras vocaciones. Porque es de la mente de Cristo. Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que, hermanos, tengamos presente las otras iglesias. Nosotros estamos involucrados particularmente con la Iglesia Bautista Reformada de Yaracuy, no tienen pastores. Estamos relacionados con la Iglesia Mi Esperanza, con la Iglesia Trono de Gracia en Caracas, la Iglesia en Maracay, ahorita no, Nueva Vida, y otros grupos que están surgiendo, están en Algodonal, Estado Portuguesa, Valencia, que están surgiendo y que estamos orando para que el Señor, y en el oriente del país igual. Pero entonces es necesario que nos relacionemos. Tenga cuidado si alguna persona entiende de un lugar, una iglesia, donde los pastores no se relacionan con nadie, donde no se relacionan con otras iglesias, son lugares realmente tóxicos, porque no podemos pretender que solo nosotros tenemos la única y suficiente verdad. Es importante que para la paz, la edificación y el crecimiento debe haber comunión entre otras iglesias. Amén.